Sigo con San Mateo. Bueno, vamos a ver cómo presenta él a la figura del Señor, a Jesús. Bueno, lo presenta como Dios hombre, ¿no? Pero el Dios hombre que enseña, que habla del Padre, que habla de su plan de salvación. Y Jesús es el nuevo Moisés. Ahí, por ejemplo, ya el hecho de ponerlo el sermón en la montaña es como una reminiscencia, como evocar a Moisés. Pero sobre todo en las enseñanzas. Es decir, él viene a dar, no viene a abolir la ley, sino a dar una nueva ley, hacer que se cumpla la ley en plenitud según el Padre lo ha querido desde siempre, y que los hombres después han desvirtuado con una serie de prescripciones y de cosas que al final terminan apartando de lo esencial, porque se pierde la idea del bosque, se ven por todos lados árboles, pero se perdió esa idea. Y incluso detalles de la vida, la infancia, recuerdan la vida de Moisés. Ahora, tenemos 5 grandes discursos, como decíamos a San Mateo. Jesús es el Hijo de Dios y tenemos que recurrir a Él. Si recordamos en el detalle el episodio de Jesús cuando camina sobre las aguas y lo ven, se asustan, creen que es un fantasma, llenos de miedo. El Señor le dice: tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Entonces Pedro, como siempre, con su arrojo, con su amor por Jesús y siempre su arrojo, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y se baja de la barca y comienza a andar sobre las aguas. Yo a veces digo, ¿no? Tantas veces se critica a Pedro, pero Pedro fue el que hizo las cosas que los demás no hicieron. Está bien, después le vino el miedo, pero empezó a caminar sobre las aguas y en dirección a Jesús. Ahora, cuando vio que el viento, es decir, lo que pasa, siempre medía mal las fuerzas. Era más grande su arrojo, su amor, su pasión por el Señor, que después la realidad de su fuerza, de su debilidad, ¿no? Él dice que nunca lo va a negar y después lo niega 3 veces. Pero es que no estaba en su corazón la traición ni negarlo. Pero la flaqueza humana se impone. Es decir, medía mal su realidad. Y aquí comienza a andar, pero al ver que el viento era muy fuerte, le entra el miedo y empieza a hundirse. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? El acto de fe y de golpe la duda. La duda te hunde, la duda te hunde. Entonces ahí grita: Señor, sálvame, sálvame. Y al instante Jesús alarga la mano, lo sujeta, incluso le dice que es un hombre de poca fe, porque dudó. Y cuando sube a la barca, se calma el viento. Entonces dice esto la palabra de Dios. Lo que voy a leer es Mateo 32 y 33. Los versículos 32 y 33 del capítulo 14. Dice: y cuando subieron a la barca se calmó el viento. Los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es decir, lo reconocen como Hijo de Dios. Es lo que yo le decía, ¿no? Reconocido como Hijo de Dios, a quien se recurre en momento de la gran dificultad. Y bueno, ahí está el Hijo de Dios. No es la única vez, también es proclamado en Mateo 16, 16, que pasaré a leer. Es cuando es la confesión de San Pedro, cuando llegó Jesús, dice, a la región de Cesarea de Filipo, y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y sabemos que unos dicen que es el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, que algunos de los profetas, pero le dice: vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Y responde Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahí es 16:16, proclama como el Hijo de Dios vivo. Y luego, cuando es reconocido en la crucifixión. En la muerte de Jesucristo también es típico de San Mateo, muestra como el cosmos se conmueve. Dice en ese capítulo, en la culminación: pero Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó el Espíritu. Y en esto el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Es decir, aludiendo también a la primera resurrección. Y saliendo los sepulcros después de que él resucitara, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Y aquí viene. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Un poco antes, en la crucifixión del Señor, siempre estamos en el mismo capítulo 27, vemos con cuánto patetismo nos relata este acontecimiento Mateo, cuando dice que es crucificado, que los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza. Son todas alusiones a lo que ya estaba en las profecías, diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas de nuevo, sálvate a ti mismo. Se referían a lo que el Señor había dicho cuando lo habían interpelado por el tema de que había echado a los mercaderes del templo. Había dicho efectivamente eso, pero se refería a su cuerpo, ¿no? Y le dicen: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Sálvate de ti mismo. Todo esto está en Salmos, está. Luego dice: del mismo modo los príncipes y los sacerdotes se burlaban, a una con los escribas y ancianos, es decir, todas las autoridades judías. Todo el judaísmo, lo que representaban el judaísmo. Y decían: salvó a otros y a sí mismo, no puede salvarse. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, que le salve ahora si le quiere de verdad, porque dijo: soy hijo de Dios. Todo eso están en las Escrituras, están mencionando pasajes bíblicos. Incluso los ladrones, dice, que habían sido crucificados con él, insultaban de la misma manera. Aquí no hablan de ladrón arrepentido. Que toda la tierra se cubrió de tinieblas desde la hora sexta hasta la hora nona, es decir, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hacia la hora nona, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el comienzo del Salmo 22. Ahora, Elí, Elí, lema sabactani, esto también lo comenta Marcos, es el único que comenta lo mismo que Mateo, pero en vez de Elí, Elí, lema sabactani, dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Hay una diferencia pequeña, pero ahí está, en esta diferencia se ve la influencia judía fundamentalmente, hebrea, porque Elí, Elí es hebreo, Eloí, Eloí es arameo. Es decir, de nuevo, volvemos a Mateo, que está escribiendo también para los judíos y que está empleando, aunque ellos hablaban el arameo, en este caso, para llevar siempre toda la escritura, cómo se presenta el Salmo 22, aunque dicen que no me abandones, y hay algo de arameo también. Pero bueno, no vamos a entrar en mayores detalles, sino decir que simplemente aquí está en hebreo y en Marcos está en arameo. Muchos han preguntado: ¿pero cómo puede sentir el Señor abandono en ese momento? Que Dios, que el Padre lo abandona del Padre. Y eso incluso provoca escándalo, ¿no? La cruz, ya se dijo, ¿no? Es motivo de escándalo. Escándalo para los judíos, como el
el Mesías, el Rey de Israel, puede morir de una forma tan ignominiosa, derrotado. Hay quienes se regodean diciendo que es la historia de una derrota. No, por supuesto que no, es la victoria de Cristo. Y claro, si tenemos los ojos vendados no lo vamos a ver. Como decíamos, la sinagoga tiene los ojos vendados. Es la iglesia la que puede contemplar el misterio y no escandalizarse. Lo que ocurre si vamos al Getsemaní es que el Señor le pide al Padre que, si es posible, aparte de él ese cáliz amargo, que es el cáliz de la ira de Dios. Toda la ira de Dios se vuelca sobre Jesús. Es decir, en la cruz se cruzan la justicia de Dios con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que quiere que todos los hombres se salven, y para eso ofrece a su Hijo. Lo ofrece en holocausto, es decir, en la consumición total, en sacrificio total. Y la justicia que exige que la ofensa cometida a Dios por el hombre pecador, que es infinita, sea pagada. El único que lo puede pagar es aquel que es hombre y que es Dios, que es absolutamente inocente. Entonces, es el Cordero sin mancha, justamente todas estas prefiguraciones, ¿no? El animal que había que dar en sacrificio tenía que ser sin mancha. Es decir, no era cuestión de decir avivarse, ¿no? Como diríamos en criollo. Hacerse listo, ¿no? Y decir, bueno, sí, yo tengo que dar en sacrificio, entonces escojo el animal defectuoso y lo entrego. No. No, señores, no era eso. Siempre el hombre quiso hacer trampas. El animal que había que dar para sacrificio en el templo tenía que ser un animal sin defecto. Para que costara, para que fuera realmente un sacrificio, para que se apreciara que estamos dando algo a Dios, ¿no? El sacrificio en el sacrum facere, hacer algo sagrado. Ahí está la Eucaristía, es el acto más sagrado. Así que ahí no se admiten defectos, nada. Ni en la liturgia, ni en el culto, ni en la consagración, en nada, ni en la recepción. Por eso lo que se está haciendo es una ofensa muy grande, que exige reparación y no va a ser suficiente. Y la reparación única que se puede hacer es por la misma Eucaristía, porque es Jesucristo que se ofrece al Padre para reparar. Y nosotros nos unimos a Él. Estamos por eso recibiendo los castigos de tantas cosas, ¿no? Recordamos, yo creo que lo he recordado en otra sede, pero lo he recordado, lo que dice San Pablo, lo sabemos, que el que come indignamente de la carne de Cristo, es decir, que comulga indignamente, está comiendo su propia condena. Pero agrega algo que a veces lo olvidamos, dice, por eso entre vosotros hay tantos enfermos y hay tantas muertes. Ahí está la otra parte del castigo, ¿no? Entonces Jesús está recibiendo en su cuerpo, está dando todo. Ahora, para eso tenía que entregar todo. Tenía que cargar el pecado del mundo. El que no es pecado, se hace pecado, dice. No porque sea pecador, sino porque asume el pecado de los hombres, de la humanidad. ¿Y qué efecto tiene el asumir ese pecado de la humanidad? Separarse con Dios. El pecado separa de Dios. Y entonces él, que era unido, todo uno con el Padre, al aceptar ese cáliz, beberlo, está aceptando el abandono de Dios. Está aceptando el distanciamiento de Dios. Por eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, vamos, creo que estamos en el tiempo, así que sí, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo.